Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos quedan estos dos últimos encuentros para tratar de ofrecer todos los elementos posibles para que entendamos la importancia del momento que estamos viviendo de pandemia como una oportunidad realmente regalada por Dios. Oportunidad que consiste en ¿qué? Los templos se cierran, pero se abrieron las casas. Y haciendo memoria de los primeros momentos de la evangelización en la iglesia, pues el cristianismo donde nació, en las casas. Entonces es una oportunidad para que nosotros recuperemos el espacio original y el grupo original, haciendo esa experiencia de dónde nació la buena noticia, o dónde creció la buena noticia de Jesús, nuestro Señor. Bien, hoy vamos a hablar entonces de la experiencia de Pablo. Mañana haremos como una síntesis final de todo lo que a lo largo de estas 2 semanas hemos dicho. Pablo, para que entienda uno sus cartas, son 14 cartas exactamente, 7 son auténticas, es decir, de propia mano de él, y las otras se atribuyen a él por diríamos así, las preocupaciones, el estilo, pero no son realmente directa mano de él, escritas por Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Y cuál fue también su estrategia evangelizadora? Pablo fue una persona, recordémoslo, que comenzó siendo él coherente con sus principios que venían del partido fariseo, porque Pablo era fariseo. Comenzó a perseguir a los cristianos, los hacía encarcelar. De hecho, escuchábamos nosotros en estos días que Pablo aprobaba la muerte de Esteban. En ese momento a Pablo se le llama Saulo, que es su nombre griego también. Perdón, su nombre hebreo, porque su nombre griego es Pablo. Entonces, aparece ahí, en los Hechos de los Apóstoles, aprobando el martirio, la pedrea que se hace de Esteban, este primer mártir cristiano. Comienza a perseguir a los cristianos, los hace encarcelar, entra a las casas donde se reunían los cristianos y los lleva presos. Sin embargo, tiene una experiencia de encuentro con Jesús que le cambia su vida totalmente. Se da un buen tiempo para digerir lo que ha pasado, entender lo que ha pasado. Incluso pasan unos buenos años, se dice ya, en el desierto, en Arabia. Y después comienza a dedicarse a aprender, a comprender la buena noticia de Jesús, a conocer a Jesús. Incluso va a Jerusalén, dice Pablo, a conocer a los apóstoles. Concretamente se encuentra con Pedro y Santiago. Y Pablo comienza, diríamos así, a conocer a Jesús. Y de tal manera lo hace que se pega una enamorada, una apasionada por Jesús, que a partir de ese momento no puede evitar evangelizar. Ojalá nosotros tuviéramos esa pasión por la buena noticia de Jesús. Nos falta mucho. Miren que estudiando un poquito el tema de las iglesias de casa, se da uno cuenta que realmente es necesario que nos contagiemos de esa mística, de ese ardor interno que siente uno por evangelizar, es decir, por dar a conocer la buena noticia de Jesús, o como Pablo lo llama también, el Evangelio de Dios. La palabra se refiere a la buena noticia,
La buena noticia en los escritos de Pablo tiene que ver como quien anuncia una victoria después de una batalla, como quien anuncia un triunfo. Esa es la buena noticia, anunciar un triunfo, anunciar una victoria, anunciar algo que va a cambiar la vida. Pues bien, Pablo se dedica a eso, a anunciar la buena noticia de Jesús. Y llega a tal punto su enamoramiento, su pasión por Jesús, que Pablo escribe esto en una de las cartas que dirige a unas iglesias de casa de la comunidad de Filipos, de Filipos. Dice así: aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en comparación con el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Todo lo que él tenía por valioso, el título de fariseo, el ser un judío ejemplar, el pertenecer al pueblo elegido, todo eso que él tenía por valioso, el haber sido incluso educado a los pies de uno de los grandes maestros, Gamaliel, todo eso a Pablo se le volvió como basura. Eso es basura. Lo que realmente en este momento vale es haber conocido a Cristo Jesús, mi Señor, y haber conocido a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Este texto explica muy bien por qué Pablo es capaz de recorrer más o menos 10.000 kilómetros. Ojo, 10.000 kilómetros. Diríamos aquí, saliendo de Antioquía, donde Pablo es como educado e instruido, y comenzar a recorrer la parte de Asia, Grecia, llegar incluso a Roma, y al final de sus días, 10.000 kilómetros en 10 años. Uno dice, oye, qué pasión, qué ardor, qué ganas de dar a conocer a Jesús que tenía Pablo, que se le dedicó todo el tiempo completo. Esto lo llama uno, esto lo pone uno a pensar también cuando en la comodidad del estar en un sitio y también o de limitar la experiencia de Jesús como a un hecho privado y cultural y no evangelizador, lo pone, a mí sinceramente, yo creo que a todos nos pone como a pensar. 10.000 kilómetros en 15 años, recorridos por allí, por allá, en barco, a pie, por caminos, por aldeas, sufriendo toda una cantidad de cosas, todo por anunciar a Jesús. Al comienzo les confieso que me caía un poquito regular Pablo, porque Pablo llega a decir, hijitos, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y yo decía, oye, pues qué atrevido el Pablo que lo imitemos a él. Pero cuando empecé a estudiar a Pablo y sus cartas, y a Pablo y todo su trabajo de evangelización, dije, tiene razón en decirlo. Es decir, ojalá aprendiéramos de toda esa fuerza arrolladora y evangelizadora de Pablo. ¿Cuál es el estilo de Pablo? Pablo, entonces, aquí tengo yo, por ejemplo, pues un mapa que ustedes pueden ver, digamos así, aquí está la tierra de Jesús, y Pablo comienza, siempre su punto de partida va a ser aquí, Antioquía, y se va por acá, por Turquía, digamos la parte de Asia, se va por allá por Grecia, y aquí encontramos Roma. Todo esto recorrido por diferentes ciudades para anunciar a Jesús. Y nosotros miren cuánto nos hemos movido, a veces ni siquiera en la ciudad y de pronto ni siquiera en el mismo barrio, por dar a conocer a Jesús. Bien, ¿cuál es el estilo de Pablo? El estilo de Pablo es originalmente ir a las sinagogas judías y allí predicar. Pero a Pablo también lo echan de las sinagogas, y especialmente los judíos que todavía
es como su enfrentamiento principal o su confrontación principal. Judíos que se habían hecho cristianos, se llaman judeocristianos, pero que querían que no quitaran la circuncisión. No, que es que si son cristianos, pero si estas personas griegas, es decir, paganas de otros que no son judíos, quieren hacerse cristianos, deben también circuncidarse y asumir las costumbres judías. Entonces Pablo dice, no, es que ya no nos salva la circuncisión. Aquí, ahora lo que nos salva, ¿qué es? El creer en Cristo Jesús, la fe en Jesús. Pero no nos salva pertenecer al pueblo elegido, porque ahora hay un nuevo pueblo, el nuevo pueblo de Dios. Bien, entonces Pablo llega a un sitio, por ejemplo, y predica. Si en la sinagoga no ha recibido, entonces hay por ahí casas de personas que están simpatizando con lo de Jesús. Pablo va allá, por ejemplo, como lo comentábamos con el caso de Lida, en los Hechos de los Apóstoles. Y Pablo comienza a conversar, a predicar, pero fundamentalmente va a ¿dónde? A casas, va a casas. Y allí en las casas, entonces, tienen, digamos, Pablo como que acostumbra a organizar una pequeña comunidad, deja un responsable en esa comunidad, generalmente es el padre de familia, pero a veces hay mujeres, está Febe, está por ejemplo Lida, está Priscila, pero con su esposo Áquila también, bueno, mujeres que se hacen como responsables de la vida cristiana de la comunidad en una casa. Y casas en las que no necesariamente, les decía, hay una familia nuclear, sino que es todo un conjunto o grupo familiar y a veces vecinos. Un grupo familiar que lo componen los abuelos, los hijos, los nietos, los tíos, como familias extensas que se reúnen en un lugar y comienzan entonces a profundizar, les decía, en los hechos o la vida o mensaje de Jesús. ¿A partir de qué? Del anuncio pues de Pablo. Bueno, resulta que Pablo no podía estar siempre presente en las casas para continuar el proceso evangelizador. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo acostumbraba a escribir cartas. Ese modelo de las cartas o modelo epistolar, pues es un modelo también que se utilizaba en el mundo romano y en el mundo griego. Cartas que tenían que ver con la administración, cartas en las que se compartía también la vida y que se ponían pues por escrito y se mandaban. Pues Pablo entonces se apoya en el espacio de la casa, deja un responsable y después cuando tiene que ir a otro sitio, entonces ¿qué hace? Pablo acostumbra a enviar una carta allí a la casa. Bueno, a ver, veamos por ejemplo un modelo de carta. Tenemos nosotros, tomemos una de las cartas, la carta a los tesalonicenses. ¿Qué había sucedido? Tesalónica, Pablo llega a Tesalónica después de una experiencia terrible en Filipos. En Filipos lo habían apedreado, lo habían sacado prácticamente de la ciudad y lo habían acusado falsamente, lo expulsaron de la ciudad de Filipos. Entonces Pablo llega allí a Tesalónica más o menos hacia el año 49, año 50. Y allí comienza entonces a reunirse a reunir como una pequeña comunidad cristiana en donde la mayoría no son hebreos, sino que son personas que se han convertido a la fe cristiana. A esta comunidad Pablo le escribe entonces 2 cartas tenemos. Se sabe que la primera carta a los tesalonicenses es como la primera, la original. ¿Cuál era el modelo de una carta? Entonces ese era el modo como Pablo se comunicaba con los cristianos una vez que él salía e iba a otro sitio, que voy para Neápolis, que iba
para Atenas, que iba a alguna otra parte, entonces a Perge. Bueno, entonces a través de unos emisarios, a veces Silvano, Timoteo, les enviaba una carta y les hacía siempre una recomendación que nos deja ver que la carta era leída por varias casas o en varias casas. Entonces entregan la carta en una casa y allí copiaban la carta, como que le sacaban copias, la pasaban pues, digamos así, a mano, para sacar varias copias, y las enviaban así a otras casas. Y por eso nosotros tenemos las cartas de Pablo, que después se agrupan y aquí las contamos con ella en la Biblia. ¿Cuál era el modelo de una carta? Primero siempre había un saludo. Así generalmente comienzan las cartas de Pablo. Leamos, por ejemplo, la primera carta a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz. Bueno, pero ¿iglesia qué era? La iglesia que se reúne en la casa de un fulano, la iglesia que se reúne en la casa de Arquipo, la iglesia que se reúne en la casa de Febe, la iglesia que se reúne en la casa de Lida, así, digamos, son iglesias domésticas. Bueno, después entonces Pablo acostumbraba siempre como a redactar una alabanza. Damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de Dios su trabajo de amor y la firmeza en su esperanza, sabiendo, hermanos amados, su elección, la elección de ustedes por parte de Dios. Entonces, hay un saludo, hay una alabanza, hay como una bendición, y siempre la carta termina como con una despedida. Que el Dios, por ejemplo, al final, capítulo 5, versículo 23, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Y viene la parte final. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Y dice, les encargo solemnemente que el Señor, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Entonces, en otras palabras, circulaban la carta en la misma ciudad donde había también varias iglesias. Ese era el estilo de Pablo. Bueno, entonces es importante entender esto. Pablo predica, deja comunidades constituidas en casas. Esas casas comienzan a recibir la buena noticia de Jesús. Pero ¿por qué surgen estas cartas también? Estas cartas surgen porque en la comunidad o en la casa los integrantes hacían a veces preguntas. ¿Cómo asumir esta situación? ¿Cómo entender, por ejemplo, la venida de Cristo? ¿Qué va a pasar con los muertos? ¿Van a resucitar? ¿Cuándo será la venida de Cristo? Por ejemplo, esos temas los resuelve Pablo en una carta que les dirige. Cuando hay un problema de inmoralidad, por ejemplo, en Corinto había muchos problemas, en la iglesia de Corinto, porque era un puerto y había mucho desorden de todo tipo. Entonces, se debe llevar velo, había un caso de incesto, había el caso de que cuando iban a celebrar la cena se emborrachaban. Entonces Pablo escribe cartas. Como no puede estar presente, ¿cómo se hace presente Pablo? A través de sus cartas, y cartas que llaman la atención, que corrigen con amor. A veces es Pablo bien severo, exigente, para poner orden en las comunidades cuando ya él no está, pero sobre todo alentando siempre al seguimiento de Jesús, al conocer a Jesús, al anunciarlo también a otras personas, a otras personas. Pablo invita a eso, que si se debe usar velo,
las mujeres cuando vayan al culto, cuando celebren la cena. Entonces Pablo escribe cartas para resolver esas situaciones que se van presentando en las iglesias de casa. Ese es el origen pues de las cartas. Ahora, pero al lado de eso también pone Pablo un poco de doctrina o profundización de la fe. Es importante entender esto de las iglesias de casa porque miren, ¿dónde es que uno entiende mejor una carta de Pablo, por ejemplo? En la iglesia de casa. ¿Dónde es donde uno hace la primera experiencia de fe? En la iglesia de casa, en la casa, en las relaciones con los demás, en la vida común, en la parte de los bienes, en la parte de las dudas, de la confrontación. ¿Qué hace uno cuando confronta? Soy cristiano, pero el ambiente no es favorable. Preguntan a Pablo y Pablo entonces responde. Por eso las cartas se entienden mejor cuando se leen en comunidad, porque apuntan fundamentalmente a alimentar la vida común y también alimentar lo que es la experiencia pues de fe. Bueno, así entonces hemos terminado esta parte así sencilla, breve de Pablo, de tal manera que ustedes también puedan profundizar allí en casa esta experiencia de iglesia de casa y hoy entendida a partir de las iglesias de casa. Que Dios los bendiga a todos y buena tarde. Nos encontramos a las 5:30 y a las 6 de la tarde para la Eucaristía. Dios los bendiga a todos.